Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias nuevamente al Señor por un estudio más que nos concede en este día, estudiar su palabra. Seguimos con el trimestral Daniel, un profeta para hoy. Estamos en la clase número 6. Para aquellos que no tienen expositor, vamos a estar basados en la base bíblica en Daniel capítulo 6 del versículo 1 al 28. Y antes de entrar a nuestra clase, vamos a hacer una corta oración, que el Señor tome el control de todos nuestros pensamientos y que sea enseñándonos a través de su palabra. Amantísimo y Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por este día que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Mira, rogamos con cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas y cada oyente, Señor, que podamos hoy abrir nuestro oído para entender y lo que tú nos quieras hablar a través de esta lección, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos y ayudándonos a recibir tu palabra, Padre. Te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudando lo que no pueda dar, expresarme bien, Señor, que sea tu palabra, recibiendo a cada uno de los hermanos, hermanas, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando el entendimiento y el conocimiento, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú en medio de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como tema de este día, dice: Dios respalda al creyente que ora. Gloria a Dios. Entonces, nuestro pensamiento central dice: la comunión con Dios a través de la oración nos hace más que vencedores. Nuestro texto áureo dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Y como sabemos, siempre tenemos 3 objetivos. El primero es apreciar la protección que Dios nos da en medio del peligro. Número 2 dice: comprender que la fe cristiana debe vivirse no solamente en situaciones favorables, sino aún en las más difíciles. Número 3, ser motivado a desafiar los obstáculos de la oración. Gloria a Dios. Entonces, nuestro tema de este día dice: Dios respalda al creyente. Vamos a leer nuestra lectura y vamos a estar brincando ciertos versículos y vamos a empezar en Daniel capítulo 6 del versículo 3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora vamos a brincar al 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, él te libre. El 19 ahora. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Entonces estudiaremos cómo Dios respalda al creyente que ora. Gloria a Dios. Entonces aquí en nuestra introducción vemos que el último versículo del capítulo 5 y en el primer versículo del capítulo 6 ahora nos introduce a un nuevo gobierno. En el 5 se termina cuando el que gobernaba eran los de Babilonia. Entonces ahí terminó en el capítulo 5 el reinado de ellos y ahora se introducía un nuevo gobierno. Ahora era el imperio medo-persa. Este era el segundo imperio mundial, dice, representando por el pecho de plata y de los dos brazos de la imagen del sueño que tuvo Nabucodonosor. El estudio número 2 que estudiamos, que hablaba del sueño que él había tenido. Entonces, dice que por más de 2 siglos el mundo del oriente de Medo y del Mediterráneo estuvo bajo el dominio de la confederación de Media y Persia. Imagínense qué tremendo ensanchamiento había obtenido este hombre, Ciro, por todo el mundo de su época. Entonces, desde las regiones del norte del mar Índico hasta Macedonia, incluyendo Mesopotamia, Palestina, Egipto y Asia Menor, le dieron esta suficiente fuerza y razón para atacar y apoderarse de la debilidad de Babilonia. Vimos que al final del año 539 a.C., los medos y persas desviaron el río, dice, Éufrates, que pasaba por el centro de la ciudad de Babilonia, y fue así como ellos entraron por el cauce seco, como lo vimos en la clase anterior que estábamos hablando. Fue cuando tuvieron su fiesta. Vemos que esa fiesta que preparó Belsasar, y en esa misma fiesta profana, ahí murió y ahí terminó su reino. Entonces vemos que esta fue su último, como dice, su último tiempo. Ahí estuvo en esa fiesta pagana, y ahí fue la muerte de Belsasar y la muerte del imperio babilonio. Entonces, y de ahí empieza ahora el ascenso del imperio medo-persa. Y una vez que se termina el reinado de los de Babilonia, entonces, y ahora toma ese ascenso los de medo-persa, dice que vemos que inmediatamente el general Darío fue enviado por el emperador Ciro para que se apoderara de la ciudad, tomara, como dice uno, luego inmediatamente de esa ciudad. Y luego posteriormente le dio la oportunidad y designó como gobernador de la ciudad. ¿Para qué? Para que tomara ese lugar inmediatamente. Entonces vemos que al recibir esa autoridad, Darío, vemos que se dio la tarea, dice, que de hacer luego cambios en la administración del reino. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a tomar ese lugar, ahora les pertenecía ese lugar. Pero al hacer estos cambios, dice que dejando a Daniel en una posición muy honrosa también,
puso a Daniel en el superior a estos sátrapas, porque una vez que empezó a tomar a cartas, como dice en el asunto, empezó a hacer cambios y también pensó en poner a Daniel al frente del gobierno. Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, que lo habla en el versículo 3 del capítulo 6. Entonces, una vez que pensaban poner a Daniel, dice que vamos a ver a través de la clase que muchos se levantaron con celos. Esto le acarreó a Daniel celos, envidias de muchas personas, porque cómo es que este hombre tenía como sentirse mejor, se sentían ellos menos que Daniel. Entonces fue que les trajo envidia, les trajo celos. Entonces vamos a ver en esta clase ahora que una vez más cómo va a enfrentar una prueba de fe de este siervo de Dios. Una vez va a ser atacada su fe de este siervo de Dios. Pero vamos a ver que en este tiempo ya Daniel ya era anciano, ya era una persona más mayor, más adulta, pero eso no le quitaba de mantener su integridad. Eso no le quitaba de mantenerse firme delante de su Dios. No le impedía ser fiel a Dios, aunque él iba avanzando en edad, pero esa firmeza de fe seguía firme en él. Gloria a Dios. Entonces nada lo movía, nada le impedía mantenerse firme aún a costa de su propia vida. Así como hoy en día hay muchos cristianos que se han mantenido firme en su fe, lo han hecho en muchas épocas anteriores, como vemos aquí a Daniel, y hay muchas personas que hoy en día lo hacen, y veremos muchas personas que lo seguirán haciendo. Esa fidelidad a Dios, por ese amor de Dios que ha puesto en cada uno. Entonces es lo que vamos a estudiar en este día, esa fidelidad, esa firmeza de Daniel que tuvo desde un principio. Si recordamos desde nuestras clases anteriores, cómo desde un principio él se mantuvo firme a Dios, aún procurando no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y así empezamos nuestras clases de Daniel en los anteriores. Entonces ahora vamos a ver nuestro punto número 1, que dice: hay creyentes que le causan disgusto a Satanás. Nuestro inciso A dice: un creyente triunfante disgusta al diablo. Y vamos a leer del 1 al 5 del capítulo 6. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ahora vemos en esta historia que nos hace constar que en la reorganización del gobierno de Medo-Persa, Darío siguió la política liberal de Ciro y procedió inmediatamente. Una vez tomado la posición, empezó a distribuir responsabilidades en la administración. Vemos que Darío fue investido de gran autoridad en Babilonia, que inmediatamente dice que constituyó a 120 sátrapas, o también los llaman o los conocen como protectores de la tierra. Entonces sobre estos 120 puso a 3 gobernadores, pero de esos 3 puso a Daniel. También estaba Daniel sobre esos 3
pero él era el principal. Daniel estaba como aún al frente de los otros dos, y al frente de todos estos 120 estaba Daniel hacia como ese más alto. Entonces vimos que en la trágica noche de la fiesta de Belsasar, entraron los medos persas y encontraron ahí a Daniel en una posición muy elevada. Entonces, después de años de su ausencia, hablando de Daniel, acababa de regresar al palacio y ser colocado en el tercer lugar del mando por haber leído e interpretado la escritura que fue escrito en la pared. Entonces, a lo mejor o seguramente vemos que Darío tuvo conocimiento de la amplia trayectoria de Daniel. Tuvo que haberse a lo mejor informado, o se escuchaba porque podía a lo mejor saber alguien más quién era Daniel y se pudo haber informado de quién era Daniel. Entonces, y especialmente como un hombre dotado, dice, en sabiduría excepcional para tratar asuntos del gobierno, para tratar asuntos del rey, para tratar asuntos súper delicados. Entonces, esto lo movió a que hiciera la decisión de mantener a Daniel en el reino, en un puesto en el que requería a personas de mucha confianza. Entonces, ahora nos damos cuenta de que todo esto estaba dentro del plan de Dios para Daniel y para el pueblo también. Vemos que en el versículo 3 nos da o nos enseña que cuando Dios coloca a sus siervos en una posición elevada, si éste se mantiene, si éste se pone firme en la voluntad de Dios, entonces de ahí su rendimiento será sobresaliente. Porque es lo que hace Dios, siempre pone siervos en diferentes lugares, en diferentes posiciones, pero lo más importante es mantener su fidelidad a Dios, mantener su fe en Dios, mantener su relación con Dios. Eso es lo lindo y lo maravilloso que Dios quiere de sus siervos, de sus hijos, de sus seguidores, que donde Dios los ponga en ciertos trabajos o lugares es para mantenernos también nosotros nuestra fidelidad en Él, y una vez que nosotros nos mantengamos firmes, entonces nuestro rendimiento será sobresaliente. Entonces pronto el rey se dio cuenta de que Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. Dice, porque en Daniel había un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo aún sobre todo el reino. Pero esto no iba a ser tan fácil para Daniel, porque esto hizo despertar el celo, la envidia, coraje contra los demás, porque quienes se vieron relegados a un segundo plano decían, ¿cómo este extranjero, como este que ha venido a ser cautivo en esta tierra y ahora puede estar al frente hasta de nosotros? Esto le trajo celos, envidia a Daniel. Entonces vemos que el primer intento malicioso de sus enemigos de Daniel fue buscar alguna falta o relacionado con los deberes del reino, probablemente concerniendo a lo del dinero. A lo mejor buscaban si Daniel robaba o si desviaba algún dinero para hacer trampa. Quién sabe qué era tanto lo que ellos buscaban para acusar a Daniel. Buscaban alguna falta para tenerlo, como dice uno, en sus manos, para hacer con él lo que quisieran. Pero vemos en el versículo 4 que nos dice que no podían hallar ninguna falta en él. No, por más que buscaron, por más que yo creo que estuvieron ahí a ver en qué, no sé si lo estuvieron vigilando día y noche, las 24 horas, pero dice que no hallaron en él ninguna falta. Entonces, cuando ellos buscaron alguna ocasión para acusarlo, no hubo nada. Entonces ahora dijo, bueno, no hay nada en relación con el reino, en relación con el rey, en la relación del dinero, nada. Entonces ahora vamos a buscar algo en relación con la ley de su Dios. Entonces, de esta manera, como vemos cómo estos enemigos de Daniel, por el celo, por la envidia, por el coraje que le tenían, cómo buscaron la manera de
hallarle alguna falta. Así vemos que el diablo hoy en día también busca la manera para molestar a los hijos de Dios, para acusar a los hijos de Dios, busca la manera para hacernos a ver en qué le fallamos. Pero mira, qué gran ejemplo nos deja aquí Daniel para cada uno de nosotros, que si estamos en el trabajo, que en donde quiera que nosotros nos encontremos, si se levantan enemigos que te quieren hacer o buscar alguna falla, mira este ejemplo de Daniel, que no le hallaron ninguna falla. Qué maravilloso que nos mantengamos firmes en nuestro Dios, ser fiel a Él y en todas las cosas que hagamos o todas las cosas que estén a nuestro alrededor, para cuando el enemigo utilice alguno que tenga ahí envidia de ti, envidia de mí, envidia, y busca la ocasión de cómo llevar una acusación o cómo ponerte alguna trampa, porque eso es lo que hace el enemigo con cada uno de sus hijos. Busca cómo molestarnos, primero por el trabajo, por todo lo que está a nuestro alrededor, para acusarnos. Pero imagínense si no lo logra, gloria a Dios, si también salgamos como Daniel, que no hay nada en qué atraparnos, como dice uno, o en qué hacernos acusaciones delante de nuestro Dios. Pero una vez que si no logra cómo querer destruirte a través de en tu trabajo o en las cosas que tú hagas a diario, va a buscar la manera ahora de estorbarte a través de la relación con Dios. Va a buscar la manera de cómo desanimarte, de cómo tú puedas a lo mejor decir, no voy a orar ahora, porque aquí estamos viendo de la oración. Vamos a ver cómo buscó la manera ahora de lo que en relación a su Dios de Daniel. Entonces siempre va a venir a estorbarnos, pero en el nombre de Jesús siempre salgamos victoriosos. Entonces el inciso B dice: algunas leyes civiles son trampas diabólicas. Ahora vamos a leer del 6 al 9. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado para consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora vemos, dice, algunas leyes civiles son trampas diabólicas. Entonces vemos aquí que los malvados adversarios de Daniel eran tan astutos, eran mentirosos, buscaban de una u otra manera cómo acusar o hacerle trampa a Daniel o para destruir a Daniel. Entonces vemos que ellos sabían que Daniel, su fe en Dios era lo más importante para él. Así que se confabularon entre todos, yo creo, para elaborar un plan. Buscaron a ver cómo presentar un plan para que fuera destruido. Entonces vemos que aquí lo primero que ellos hacen después de planear todo lo que ellos pensaban hacer, se presentan ante el rey a solicitar que promulgue un edicto que por medio del cual, dice, todos los habitantes del imperio fueran advertidos de que cualquiera que en el espacio de 30 días, no era mucho tiempo, hasta tomaron tan solo un poco, según ellos muy amables, ¿verdad? Dice, con el espacio de 30 días que orara a cualquier dios o hombre que no fuera el propio rey Darío, fuera echado al foso de los leones. Ahora vemos, esto se miraba tan bueno para el rey, y fue el primero quien cayó en la trampa de estos malvados adversarios de Daniel. Primero vemos que esta disposición, surgida no de él, sino de los ayudantes, de los sátrapas, le proporcionaba pues un sentido de grandeza, porque a lo mejor dice, bueno, apenas estoy empezando y miren la atracción que sea para mí, la atención que sea para mí, solo para mí, por unos tiempo de 30 días, ¿por qué no? Entonces vemos que pues como que se sintió a lo mejor halagado,
se sintió a lo mejor el ser el centro de la atención por ese tiempo, que sea como nada más la devoción para él. Entonces sintió halagado, y como quiera nada más va a ser por un mes. Entonces, por otro lado, él ignoraba la principal motivo de cuál era la razón por el cual ellos estaban pidiendo que él firmara este edicto. Él lo estaba ignorando, no sabía que era una trampa para su siervo Daniel, no sabía que era una trampa para su amigo Daniel. Él ignoraba todo esto. Entonces, ahora vemos que a través de la historia, incluyéndose los días actuales, se han establecido así también hoy en día. Hay también algunas leyes que parecen buenas a lo mejor, pero empiezan a sofocar al cristianismo, empiezan a sofocar al fe del cristiano, aunque parecen buenas los que presentan ante a lo mejor gobernadores, que aunque parecen ser buenas leyes que se presentan, que van a ayudar, pero en realidad a primera vista se miran que no son ofensivas, pero después nos podemos estar dando cuenta que eso va sofocando poco a poco la fe cristiana. Sabemos que hay lugares que definitivamente en relación a las leyes, el cristianismo no puede ser ni a la vista de nadie, menos que supieran o sepan, entonces, que es prohibido llamarse cristianos. Pero qué triste es que cuando hay personas decir que son cristianos y aún ponen o promulgan leyes que después vienen a perjudicar al cristiano verdadero, a los hijos de Dios, entonces empiezan a sofocar a la vida cristiana, aún por medio de hombres que según son cristianos, como sabemos hoy en día. Así hay personas que dicen que el que está al frente de todo es el cristiano, de los mejores, cuando estamos viendo que todo lo que se hace es mal, está mal. Entonces, nosotros como iglesia, como lavados con la sangre de Jesucristo, por más que veamos que hay leyes que parecen buenas, pero que esto va perjudicando o dañando el valor del cristianismo, el valor del cristiano, nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? No sé la palabra, pero estar en contra de eso. Nosotros no podemos estar de acuerdo, porque son cosas que nos va a estar envolviendo y después hasta apartarnos de nuestra fe. Entonces, lo que nosotros tenemos que es protestar, es la palabra que yo quería usar. Nosotros, las cosas que no nos conviene, nosotros tenemos que protestar en contra de ellos, porque nosotros no podemos envolvernos aún ni en la política, se puede decir, pero si tenemos la oportunidad aún de envolvernos para que se pueda poner mejores las cosas, podemos, pero la manera en que nosotros protestamos es no estar de acuerdo al pecado que se ha levantado, a la manifestación de todo aquello que ahora empieza a ensuciar la mente o separar a las personas de su fe. Entonces, nuestra manera de nosotros como hijos de Dios es protestar contra el pecado. Nosotros somos, dice la palabra, la luz del mundo, para nosotros alumbrar en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Entonces, eso era lo que Jesús enseñaba. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que demos a conocer el amor de Dios y el poder de Dios. Entonces, nuestra manera nosotros, en todo lo que se levante hoy en día, ¿cómo hacemos? Es protestar que no estamos de acuerdo con el pecado, que no estamos de acuerdo con todo aquello que se levanta negando lo que es la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a pasar al punto número 2. Dice: el que confía en Dios no teme desafiar a Satanás. Ahora vamos a leer el inciso A. Dice: nadie puede intimidar al creyente que ora. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice: cuando Darío supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando
y rogando en presencia de su Dios. Ahora vemos, dice, nadie puede intimidar al creyente que ora. Entonces, alguien más, aquí nos pone un ejemplo, a lo mejor alguien más, si se hubiera dado cuenta de ese edicto, o sea, que fuera alguien más, que no fuera Daniel, a lo mejor lo que hubiera hecho al darse cuenta de ese edicto, a lo mejor hubiera hecho lo que le mandaba el edicto, no hubiera orado, o a lo mejor lo hubiera hecho a escondidas, hubiera buscado de una u otra manera de que nadie se diera cuenta, solo por respetar ese edicto que se había levantado, que se había puesto, como quiera decir. A lo mejor es nada más 30 días, que se pasa rapidísimo, no hay problema. A lo mejor me escondo y me pongo a orar. No, pero aquí vemos nosotros que no fue el caso del hombre de Dios, Daniel. Ese no fue su caso. Dice que al contrario, su fe fue con una firmeza que estaba por encima de cualquier trampa diabólica. Y esto nos lleva desde un principio a recordar que cuando él llegó al palacio y empezaron a querer alimentarlos, dice que él desde un principio propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida. Entonces, muchos piensan que a lo mejor pudo haberlo hecho a escondidas, que no tenía que hacerlo a la vista de todos, que no pudo. Nosotros aquí lo que nos ¿cómo se dice? Nos inspira y nos ayuda a nosotros también es esa firmeza de fe. No le importó el edicto que habían dado, no le importó. Él lo que le importaba es serle fiel a Dios. Él lo que le importaba a Daniel es mantenerse firme en su fe en Dios a pesar del edicto, a pesar de las consecuencias, a pesar de todo lo que venía más adelante si él desobedeciera. Entonces, aunque estuviera de por medio un edicto amenazador, su comunión con Dios, dice, por medio de la oración, era algo inalterable. Eso no podía inalterar su relación con Dios. Y así lo encontraron sus enemigos, sus detractores, orando y rogando en presencia de Dios. Hemos aprendido a través de la palabra a quién iremos y no solo a Dios. Imagínense, a lo mejor no sabemos ahora mismo qué estés pasando, qué estés viviendo, estás en peligro hasta de tener que negar tu fe o esconderte. Pero esto nos enseña a nosotros algo tan lindo y maravilloso que nos inspira hoy en día de igual manera. No sabemos si lleguemos a enfrentarnos a una situación de esta manera, pero lo que nos enseña y nos deja bien aquí marcado a nosotros es que tenemos que ser firmes como lo hizo aquí Daniel. No nos podemos esconder o pensar de decir, mejor me escondo que nadie se dé cuenta, porque imagínate, en nuestra necesidad, en lo más oscuro o en lo más fuerte, como dice uno, ¿con qué cara iríamos adelante de Dios a pedirle misericordia o a pedirle que tenga ese cuidado con nosotros o a que nos libere? Si en primer lugar haríamos todo lo contrario de decir que no voy a respetar esto y no lo voy a hacer, no voy a orar, no voy a clamar. No, vemos que esto nos deja como una lección súper lindo para nosotros de mantener esa firmeza como lo hizo aquí Daniel, de que las amenazas, de que la consecuencia no lo doblegó, no lo hizo negarlo, no lo hizo para nada, no alteró su relación con Dios ni su fe. Entonces, a lo mejor él las estaba rogando y suplicando por aquellos detractores, por sus vidas, a veces se arrepentían, pero lo que él estaba haciendo aún era maravilloso, seguir clamando con el que tenía el poder de liberarlo o no también, pero estaba en sus manos. Entonces, es maravilloso poder ver aquí cómo Daniel mantuvo esa firmeza de fe. Entonces, y vemos que esta historia se repite una y otra vez. Imagínense, puede que sea en el trabajo, esta historia podemos ver que hay muchos cristianos también que por ser buenos estudiantes o por ser buenos trabajadores o por querer participar en actividades, por no participar en actividades pecaminosas, se levanta el enemigo a querer buscar cómo acabar con su vida,
Entonces, vemos que no importa si sea en tu trabajo, si alguien se levanta contra ti, lo más importante es que tú permanezcas fiel a Dios, firme en tu fe en Dios, y Él te va a ayudar, Él nos va a ayudar. Hasta aquí el Señor no nos ha dejado, hasta aquí el Señor no nos ha abandonado, hasta aquí hemos visto su mano poderosa con nosotros. Entonces, aunque sea en tu escuela, en donde sea, sepas que Dios está ahí para ayudarte, porque siempre se van a levantar personas para calumniarte, personas para perseguirte, para querer destruirte. No sabemos en qué momento nos sintamos o pasemos como Daniel, pero lo que sí podemos saber es que cualquiera de estas cosas que pueda venir a nuestra vida, saber que Dios está ahí para ayudarnos, mientras que nosotros, como Daniel lo hizo, mantener esa comunión con Dios, mantenernos firmes, mantenernos con una relación con Dios. Eso es lo que nos va a ayudar, eso es esa devoción diaria que tengamos con el Señor. Eso es lo que nos va a mantener con esa fuerza, con esa firmeza para pasar cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Entonces vemos que la intimidación es un arma del diablo para cada hijo de Dios, que siempre él utiliza para querer acabar con los cristianos. Siempre va a buscar cómo intimidarte en tu trabajo, cómo perseguirte a través de hombres que se dejen usar. Va a buscar cómo bajarte el ánimo, cómo desviar tu fe. Entonces, pero debemos ser firmes, como también recordemos a estos jóvenes amigos de Daniel, que también hubo un edicto también, que si no se arrodillaran ante la estatua iban a ser echados al horno de fuego. Y ellos igual manera vimos esa firmeza de no doblarse ante una estatua, ante una imagen, y que lo que le costó es echarlos al horno de fuego. Dice aquí, muchas veces el Señor no va a impedir que seamos echados en el horno de fuego o al pozo de los leones, pero sí nos va a ayudar de ahí, sí nos va a sacar de ahí donde nos ponga donde estemos, sí nos va a sacar el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Vemos que así como se levanta el enemigo, que el Señor lo reprenda a ver cómo destruirnos, o cómo tentarnos, o cómo hacernos desfallecer nuestra fe. Lo hizo aún con Cristo en el desierto. Buscó la manera de tentarlo, pero vemos cómo le respondía el Señor a través de la palabra. Usted lo puede hallar en Mateos 4. Entonces, vemos que Él busca muchas maneras y razones para intimidarnos como cristianos, como hijos de Dios, como creyente hoy en día, para que bajen la guardia, para que bajen el deseo de buscar a Dios, para bajar ese deseo de servirle, para quitarnos el deseo de orar. Pero que el Señor lo reprenda y nosotros nos mantengamos firmes, para que mantengamos una relación con el Señor, cuidemos nuestra relación, y que nada ni nadie nos separe de lo que hemos creído, y poner nuestra fe firme en el Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos que el enemigo sabe cómo persuadir a un creyente para dejar de orar. Busca la manera de cómo hacerte a través de acusaciones, o ver cómo te desvía. Pero nosotros, como decía la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, si nosotros nos mantengamos firmes en la oración, en la búsqueda de su palabra, llenarnos de su palabra. Y esa es la clave para cada cristiano, que se mantenga en su vida espiritual. Porque si dejamos de orar, si dejamos de servirle al Señor, si dejamos de buscarle, entonces nuestra relación espiritual va de descenso, vamos bajando, como dicen unos, van bajando la guardia. Entonces no tenemos que bajar la guardia, al contrario. Cuando se levante alguien en su trabajo, cuando se levante alguien queriéndole acusar, buscando ocasión de qué acusarlo, usted manténgase firme en el nombre de Jesús, y que digan, no hallamos nada de qué acusarle. Y cuando vayan en relación a tu fe, usted manténgase firme en oración, clamando
y suplicando que el Señor está ahí contigo, conmigo, para ayudarnos. Gloria a Dios. Entonces, ahora vemos el inciso B, dice, la astucia humana es un arma de Satanás. Ahora vamos a leer el 12 al 15. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Gloria a Dios. Entonces ahora vemos que aquí los detractores de Daniel deben haberse sentido, contentos, asombrados, porque ellos lo que querían ver o hallar a Daniel de la manera para que se llevara esto a cabo, estaba lográndolo ellos, estaban viéndolo. Entonces ellos, me imagino que brincaban de alegría, aunque no lo mostraban a lo mejor delante del rey en su momento, porque al ver que estaba ahí Daniel orando, ahora sí tenían, como dice uno, lo agarramos con las manos en la masa. Sin embargo, vemos que Daniel no tuvo temor de ese edicto, al contrario, él seguía orando regularmente a Dios, a su Dios, como siempre él lo hacía. Entonces, el asombro aquí, porque si Daniel, imagínense, si Daniel hubiera obedecido el edicto o la ley que el rey había firmado, entonces ellos hubieran seguido decepcionados porque no hallaban en qué acusar a Daniel. Pero sin en cambio, como lo hallaron orando, suplicando a su Dios, ellos estaban con mucha complacencia, porque ahora sí podían seguir adelante con ese asunto que a ellos les molestaba, que ellos no podían tener o no podían creer cómo es que alguien como Daniel estaba aún más arriba que ellos. Entonces ellos estaban tan contentos porque ahora sí tenían, como dice, el plan muy hecho. Entonces ahora lo que hacen estos, al ver que Daniel estaba orando, entonces ahora corriendo, me imagino ahí van rápido, ahora delante del rey, dándole y preguntándole, ¿verdad, rey, que tú firmaste, que tú diste una orden, que tú hiciste este edicto, que tú dijiste que en el determinado de 30 días y que cualquiera que se doble ahí o rogando a otro dios o a hombre va a ser echado al pozo de los leones? Dijo sí. Entonces, y que este sello no puede ser revocada, sí. Entonces, cuando dice que el rey admitió delante de ellos, dice que entonces ellos luego se acercaron para acusar al profeta. La reacción de Darío aquí dice, todo fue contrario a lo que ellos esperaban. A pesar de que ellos hicieron el asunto algo personal y directo al decir, no te respeta, oh rey, tampoco hizo efecto para él. O sea, hablando de Darío, no le hizo efecto eso, ni tampoco porque lo describieran como un extranjero o cautivo, lo cual podía hacerlo parecer un hombre desleal al rey o un hombre que no respetó al rey. Pero aquí vemos que la reacción del rey a favor de Daniel indica dos cosas. Es que Darío tenía a Daniel en gran estima e hizo todo, dice, todo lo posible por evitar que Daniel fuera dañado, porque Daniel fuera echado. Hizo todo lo posible, pero vemos que también, dice, él era incapaz de retractarse
de lo que él había ya firmado, por cuanto existía una ley de Medo-Persa que no le permitía que se cambiara lo que ya se había firmado. Se dio cuenta de que ambos habían caído en una trampa legal por el nefasto complot de los enemigos de Daniel. Imagínense, entonces ahora como que primero pone en mal a Daniel, no te respeta, no respetó lo que tú dijiste. Pero una vez que todo se dio cuenta que fue una trampa, no nada más para Daniel, sino que también para el mismo rey, una vez que él había firmado. Entonces, veamos el inciso C, dice, Dios no libró a Daniel del foso, sino en el foso. Ahora vamos a leer el 16 y 17. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora vemos, hay muchos cristianos que creen que Dios tiene la obligación de liberarlos de cualquier prueba, como decirle, no, tú me debes de liberar, tú me debes de ayudar, y lo piden como que si no pueden o no deben de pasar ninguna situación. Cuando nosotros podemos ver que naturalmente Él tiene el poder para liberarnos o para librarnos de cualquier situación, pero nosotros no podemos decir que Él es su obligación. Lo que vemos aquí, que naturalmente esto tiene o lo permite, es para que sea engrandecido su nombre de Dios. Entonces, no podemos decir que una vez que lleguemos al camino del Señor, Él tiene la obligación de que no pasemos por nada malo. No, al contrario, podemos ver que en medio de que en nuestro caminar con Él podemos pasar momentos difíciles, pero ahí está para ayudarnos, ahí está para fortalecernos, ahí está para socorrernos. Lo que hace es que no tenga el poder o no que no tenga la autoridad de poder liberarnos o librarnos de pasar cualquier prueba. Lo que pasa es que Él quiere que a través de la prueba o a través de momentos que estemos pasando, dificultades, Él pueda mostrar su poder y engrandecer su nombre. Eso es lo que Él hace. Entonces, vemos que Él nos ayuda a pasarla. Él nos ayuda, aunque no nos libre de pasar alguna situación, pero lo que sí Él hace inmediatamente o a su tiempo que podamos, nos ayuda a pasarla. Entonces vemos en la Biblia que hay muchos hombres y mujeres que también sufrieron pruebas similares. Por ejemplo, si recordamos las clases, unas 2, 3 clases anteriores, vemos cómo sus mismos amigos también, Daniel, que fue Ananías, Misael y Azarías, que lo que les decía al principio, de cómo Dios no los libró de entrar en el horno de fuego, pero como vimos el maravilloso milagro, que aún cayendo ellos allá adentro, vimos cómo Dios los guardó. Como dice que dijo Nabucodonosor que no eran nada más 3, y por qué veo 4 y el cuarto semejante a los hijos de los dioses. Entonces podemos ver que el Señor nos puede, y Él pudiera, si Él quisiera, librarnos de pasar momentos, pero Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas, porque cuando salieron estos hombres del horno de fuego, vemos cómo el Señor fue exaltado, fue glorificado, poder mostrar su poder. Entonces, esto es lo que hizo aquí. También vemos que así como Daniel no lo libró de que entrara en el foso de los leones, pero vamos a ver cómo Dios lo libra y lo saca de ahí. De esa misma manera el Señor hace con nosotros. Nos da la victoria, nos saca después del momento de la dificultad o en la situación que nos permite pasar, pero después nos saca y su nombre es levantado en alto. Gloria a Dios.
Entonces, podemos experimentar como estos hombres experimentaron, es la compañía del Señor en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación, es experimentar la compañía de nuestro Dios. Entonces, ahora vemos aquí que contra su voluntad y con una esperanza secreta en el fondo de su alma, el rey Darío dio la orden de que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Algo decía dentro de su corazón que el Dios a quien Daniel confiaba con tanta serenidad, haría un milagro y le salvaría la vida de su humilde siervo. La puerta del foso fue cerrada con piedra y sellada con 2 anillos para que nadie pudiera abrir. Imagínense, similar hicieron con el cuerpo de Jesús cuando lo metieron en la tumba donde fue sepultado. Dice que igual les pusieron una piedra, lo sellaron y hasta guardias pusieron para que nadie lo sacara de ahí. Y eso usted lo halla en Mateo 27, veces 66. Entonces, podemos ver, pero el poder de Dios puede mover hasta piedras, puede mover lo más pesado o romper sellos, hasta lo más irrevocable para librar a los suyos de los más grandes riesgos y peligro. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que lo detenga. Para Dios siempre va a estar ahí que escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas. Entonces, muchas veces el Señor no nos libra de que seamos lanzados a los leones, pero podemos estar seguros de que Él siempre se meterá en el foso con nosotros. Entonces, ya sea en tu trabajo, a lo mejor no te va a librar de esas leonas o esos leones que se han levantado contra ti, pero Él está ahí contigo para ayudarte, para fortalecerte y para salir más que vencedor, porque Él es más grande y poderoso que contra todos aquellos que se levantan a querer destruirnos o querer acusarte o querer buscarte cómo caer. Tú sales triunfado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora veamos el punto número 3. Dice, la razón del milagro de Daniel en el foso. Ahora el inciso A dice, el milagro fue un mensaje para el rey Darío. El 18 al 23 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, el milagro fue un mensaje para el rey. Entonces vemos que una profunda tristeza le embargó al rey en su corazón. Se llenó con tanto dolor, con tanta tristeza, que dice que se acostó en ayunos. No, ni hambre le dio, nada, sino a lo mejor los otros estaban celebrando, come y come, pero al rey le dolía en su corazón, le invadía toda esta tristeza, porque su gran amigo había caído en una trampa, él también, y lo habían echado en el foso de los leones. Ni música había, dice, nada, y los demás a lo mejor brincando de alegría con toda la música, pero ahí no hubo música ni en el palacio para nada. Y luego no comió, no música, no se le echó, y al último dice que se le fue hasta el sueño. Pero a la mañana siguiente dice sus esperanzas de que a lo mejor Daniel ahí estuviera vivo,
a la misma vez sentía como que el temor de que a lo mejor esté muerto o a lo mejor esté vivo, lo habrá librado su Dios. Luego, con una voz que manifestaba a la misma vez nerviosismo, se acerca poco a poco y le empieza a gritar y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? A lo mejor, quién sabe cómo le contestó Daniel, si rápido o calmado, no sabemos, o los leones se oyeron ahí gruñendo y Darío esperando como, ¿estará vivo? ¿Estará muerto? Imagínense cómo estaba él con esa desesperación de que si le contestaba o no le contestaba. Entonces vemos que él iba con temores, como que confiado o no confiado, dudando, a la misma vez creyendo, pero no podíamos esperar más de él, porque en realidad él no tenía a Dios, no podía estar firme su fe de decir, oh no, si Daniel va a salir vivo. No, o sea, pueden que a lo mejor muchos critiquen porque el rey con dudara, iba a decir, el rey le haya salido duda, o a lo mejor pensando que está muerto, pero de él no podríamos esperar nada, de decir, ¿por qué no fue firme? ¿Por qué no creyó? No, él ni siquiera conocía al Dios de Daniel, solo sabía que Daniel era un hombre de Dios quien siempre le servía y que nada le movía. Entonces, para nosotros como creyentes hay veces que nos llega hasta la duda, pero aun cuando dudamos, nosotros le decimos: Señor, por favor, quítame esta duda, auméntame mi fe, porque puede que pasemos algunas situaciones y pueda que venga esa duda en nosotros. ¿Será que sí? ¿O nos ayudará? ¿O saldré de esto? Eso empezamos así, sentir eso, y es normal. Pero lo lindo que podamos pensar es que en medio de eso, cuando vengan esas cosas, decir: Señor, yo creo en ti y yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces, podemos ver aún aquí entonces esa felicidad del rey una vez que oyeron esas palabras de Daniel al decir o saludar al rey, y que lo escuchó ahí, dice: mi buen amigo. Oh, yo creo que saltó de alegría. Ahora sí digan, a lo mejor digo fiesta para todos. No hay que adelantarnos tanto todavía. Entonces, podemos ver que él se alegró tanto al escuchar la voz de su buen amigo. Entonces, la voz, dice, de Daniel, con un respeto hacia su persona del rey, con mucha emoción de el rey recibir esos saludos de Daniel, que estaba ahí vivo también. Entonces, para él fue una victoria al decir: wow, Daniel está vivo. Para él fue un agradecimiento a Dios de Daniel, porque él estaba ahí también adentro vivo, al escuchar esa firmeza de un hombre todavía ahí vivo, agradable delante de su Dios. Entonces, pero para ellos una enorme felicidad, pero para los enemigos de Daniel, para aquellos que estaban esperando que sacaran muerto a Daniel, o que ni siquiera a lo mejor su cuerpo con haberse los leones comido, para ellos ahora, wow, iban a estar a lo mejor temblando. Pero vemos esta felicidad de Darío. También pudo haber sentido esa misma felicidad, dice, del encuentro que tuvo Jacob con José, cuando pensaba que su hijo José ya nunca más lo iba a volver a ver, cuando su hijo José pensó que a lo mejor jamás lo iba a encontrar con vida. Y al haber una vez se encontrado, me imagino que hubo una felicidad enorme, difícil de expresarlo con palabras. O también, imagínense, esta felicidad que sintió Darío, pudo haberlo sentido aún de más también sus seguidores de Cristo, cuando se levantó de la tumba y haberse encontrado nuevamente con él. Me imagino esa felicidad rebosante en cada uno de ellos al poder todavía ver a su maestro. O cuando regresó el hijo pródigo, cuando dijo su padre: mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive, ha vuelto. La gran felicidad que sintió el padre. Entonces, es maravilloso poder una vez ver el milagro y el poder de Dios en la vida de un hijo de Dios. Eso nos llena a nosotros
de alegría, nos llena de gozo, porque es un testimonio vivo del poder de Dios, es un testimonio grande que podemos seguir testificando del poder de Dios. Entonces Daniel le empieza a decir que su Dios, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Entonces aquí era un resultado de un milagro semejante a los de los hebreos, que también miraron ahí caminando, lo miraron libre en el horno de fuego. Entonces, ¿qué pasó? Los mandaron a sacar de ese lugar vivos, sin olor a humo, sin quemarse, sin nada. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que Dios siempre guarda a los hijos suyos, quien se mantiene firme en su fe, que no haya nada que los remueva de su relación con Él. Gloria a Dios. Entonces vimos que inmediatamente mandaron a sacar a Daniel. Ahora veamos el inciso B, dice, el milagro es un mensaje para todo el mundo. Ahora vamos a leer el 24 al 28, que dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas y que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todo teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salvará y librará, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria a Dios. Ahora vemos, dice, el milagro es un mensaje para todo el mundo. Sabemos que cada milagro que nosotros palpitamos, vemos, es un mensaje a todas aquellas personas incrédulas también, para que puedan ver el poder de Dios, para que puedan ver lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, vemos que Daniel estaba sano y salvo y fue para el rey un motivo de gran alegría. Pero para los otros era, imagínense, no se esperaban o ni se imaginaban lo que le vendían. Para ellos, a los gobernadores y sátrapas, fue una noticia desafortunadamente no era lo que ellos esperaban. Ellos sabían que algo malo venía para ellos. ¿Por qué? Por su maliciosa trampa que le había hecho con el siervo de Dios, y no nada más con él, sino que hasta ponerle una trampa al mismo rey. Ahora tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Pero imagínense, la consecuencia, o se puede decir la sentencia ahora para ellos, fue lo que prepararon para Daniel. Esto nos recuerda al malvado Amán, cómo odiaba a los judíos, cómo odiaba a Mardoqueo, que hasta empezó a preparar una horca para cuando tuviera esa oportunidad que él esperaba de mandarlo a la horca. Vimos cómo cayó en su propia trampa, en lo que él armó para con quien tenía envidia. Por eso aquí vemos cómo estos hombres que habían pedido que firmaran para que echaran al foso de los leones, ahora ahí ellos iban a ser enviados, iban a ser echados, y no solamente ellos, sino que toda su familia, su esposa, sus hijos, todos iban a ir hacia adentro en el foso de los leones. Igualmente Amán cayó en su misma horca. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que estos hombres quisieron y desearon para Daniel cayeron en ellos mismos, y dice que todavía ni siquiera caían hasta el fondo
y ya sus huesos tronaban por las mordidas de los leones. Es triste que a veces se levanten personas queriendo destruir a los hijos de Dios sin darse cuenta que hay alguien poderoso para defenderlos, que es nuestro Dios y Padre del cielo. Él es el que nos ayuda una vez que siempre y cuando nosotros permanezcamos fiel a Él. Nosotros podemos mantenernos firmes en nuestra fe, que nada, por más que veamos que es tan riesgoso hasta perder la vida, pero este ejemplo que vemos aquí de Daniel nos alienta para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Que si algo nos llegara a pasar, que hasta dijéramos nuestra vida corre el riesgo de perderla, nosotros tengamos ese valor, esa fuerza, esa firmeza de decir: Señor, en tus manos estoy, y que seas tú guardándome, que seas tú librándome si a ti te place, o si hasta tengo que dar mi vida, pero que sea en tus manos. Que esto nos ayude a nosotros también poder ver que no estamos solos siempre, y que en toda situación Dios está con nosotros. Entonces, ahora vemos que ahora sí escribe un edicto el rey. ¿Para qué? Para enaltecer al Dios de Daniel, para enaltecer su grandeza del Dios de Daniel. Lo mismo hizo Nabucodonosor, reconoció la grandeza del Dios de los jóvenes hebreos, así como está reconociendo aquí Darío del Dios de Daniel. Nabucodonosor también reconoció de los 3 jóvenes que no negaron su fe, no se doblegaron, no se arrodillaron ante una estatua, sino que estuvieron dispuestos hasta la muerte. Y vemos como el milagro del Señor sobre sus vidas, y Él fue enaltecido, nuestro Dios todopoderoso. Entonces, de esa misma manera podemos ver que aquí también escribe ahora un edicto, y dice: yo mismo lo escribo, yo mismo lo hago, que todos que entiendan y sepan del Dios de Daniel, el grande, poderoso, y que hace milagros en los cielos y en la tierra. Entonces, esta también es una oportunidad para nosotros de que en donde quiera que estemos, siempre el nombre de Dios sea enaltecido a través de nuestras vidas. Que si el Señor hace un milagro en nuestra vida, nos libra de algo, nos libera de algo, que sea la honra, que sea la gloria solo para nuestro Dios. Y vemos aquí cómo entonces este hombre Darío empieza a hacer una carta, y también pide que toda la gente, que todos sepan quién es el Dios de Daniel, y que también, así como pedía el respeto del otro, Nabucodonosor, también aquí también que lo sepan quién era el Dios de Daniel. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que si estamos pasando alguna situación, que si estamos viviendo alguna situación, sepamos que el Señor está ahí con nosotros ayudándonos, y que sepamos que nuestra vida es para mostrar el poder de Dios cuando Él quiere usar nuestra vida también. Aunque el enemigo sea queriendo una manera u otra querer destruirnos, pero nuestra firmeza, en nuestra fe, el nombre de Dios sea exaltado siempre. Gloria a Dios. Entonces es un privilegio de cada uno de nosotros que el Señor nos ha dado esa oportunidad de servirle, para demostrar con nuestra propia vida de que Dios puede guardar de los suyos, cuidar de los suyos, librar de los suyos y tener misericordia de los suyos para exaltar su nombre. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo que aprendimos en esta clase es cómo nosotros podemos mantenernos firmes en medio de cualquier situación, sea o no que el Señor nos libre de caer en alguna situación, pero que nuestra fe sea firme y obedecerle. Y es para eso tenemos que mantener una relación en oración, una comunión en oración, en una relación a través de su palabra, y mantenernos firmes en Él.
para que así cuando estemos pasando tengamos esa libertad de poder clamarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, en tus manos estoy. Señor, mira esta situación, mira los que se han levantado buscando cómo acusarme o cómo hacer algo contra mi vida, pero en tus manos estoy y tú me puedes ayudar. Y esa es nuestra maravillosa confianza, es tener a un Dios todopoderoso, que al que le servimos no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y si hay cosas que en su trabajo lo hagan a querer de una u otra manera, que niegues tu fe o que tienes que cumplir lo que dice ahí, mira, piensa en esta clase y recuerda, como dice la palabra en Hechos 5:29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre y cuando intervenga con tu vida espiritual, con tu relación con Dios, como vemos aquí. Si no hubiera sido en relación con su Dios, Daniel no hubiera desobedecido algo que no afectara con su relación con Dios, pero como era en relación con su Dios, prefirió obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, si hay algo que le mande a hacer que no interviene nada con tu relación con Dios, entonces hay que obedecerlas. Pero si es algo que nos perjudica con nuestra relación con Dios, entonces hay que hacer como dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios nos ayudará a salir adelante y que salgamos, como dijo Daniel, fui hallado, como dice, no le había fallado al Señor ni a usted, rey. Entonces eso es lo más lindo, que el Señor nos halle haciendo su voluntad. Gloria a Dios. Mis hermanos, para la próxima clase vamos a estar leyendo Daniel capítulo 7 del 1 al 27 y lo leamos, ahí estemos leyéndola para que cuando ya se esté dando la clase podamos con más, como dice uno, ya sabemos de qué está hablando y lo entendamos. Muchas gracias, mis hermanos, y el Señor les bendiga. Lean Daniel 7 del 1 al 27. Amén.